Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Continúo con la ronquera, alguna vez se pasará. Hoy para contaros una noticia muy interesante, que es que en Roma han hecho un hallazgo increíble, alucinante, que es el teatro de Nerón. Iban a hacer al ladito, o sea, lo que era el Palacio de la Rovere. Iban a hacer un Four Seasons, que lo están haciendo, iban a hacer el aparcamiento. Entonces, Roma, os he contado muchas veces que he estado 3 veces, un mes, o sea, 3 meses en 3 años distintos. Roma no tiene casi semáforos porque allí rascar pasa también como en Atenas, te encuentras, tienes que detener el tráfico de esa zona porque te encuentras muchísimos objetos arqueológicos. Hay toda una ciudad antigua que fue un imperio en otra época, y entonces cualquier cosita pues te encuentras motores. Bueno, y ese ha sido el caso. Han ido a hacer el aparcamiento de un Four Seasons que están haciendo ahora mismo, que está a metros de la Ciudad Vaticana, en el Palacio de la Rovere, como he dicho, en una de las 7 colinas de Roma, ¿no? Y al rascar todo eso, de pronto ha salido en muy buenas condiciones el Palacio de hoy, el Teatro de Nerón, que se sabía, se tenía información, no sé si de Plinio, porque hablaban de las representaciones que se hicieron allí y tal, pero no se sabía exactamente por dónde estaba. Se suponía que era por esa zona, pero lo que ocurre, ahora lo contaré un poquito mejor, es que este lugar va a ser enterrado. O sea, van a levantar plano, hay un ejército claro, está interviniendo por un lado Jata, o Jata, no sé cómo se dice, que es la directora. Antes estaba con la Lucci de los Museos Vaticanos. Están interviniendo también un ejército de arqueólogos porque van a toda prisa, porque tened en cuenta que cuando se hace una concesión de una obra, todo el despliegue que hay de trabajadores y tal, pues son todos los días, vale una cantidad de dinero, está todo detenido. Y entonces están trabajando a velocidad un montón de especialistas ahí para, en fin, ilustrar lo que era el antiguo Palacio de Nerón. Pero antes de llegar al Palacio de Nerón, que es como de la familia Julia Flavia, como del 69 antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, o sea, está en esa fase de tránsito de milenio. Pues antes de llegar ahí, hay toda una serie de estratos, que es lo que hacen los arqueólogos, y entonces han encontrado unas copas de vidrio, que solamente hay 6 o 7 en el mundo. Han encontrado infinidad de cosas hasta llegar a Nerón, porque es que claro, se pusieron a hacer obra, empezaron a aparecer cosas, lo detuvieron y empezaron a hacer excavaciones rápido, pero tienen que ir con cepillo exacto. En fin, ahora os lo voy a contar un poquito mejor. El, la villa de la Conciliazione, que es la magnífica calle que une el río Tíber con la plaza de San Pedro, o sea, es que está a metros, pero así a pocos metros del Vaticano. De hecho, la gente del Vaticano está allí también trabajando. Es que han hecho allí un Four Seasons, que no conozca el Four Seasons, son maravillosos. Yo conozco uno, el de Estambul, que es una cárcel antigua, una cárcel de piedra antiquísima, y es bellísimo, pero siempre el Four Seasons, que son 5 estrellas, siempre, me imagino que es que compran la franquicia, ¿no? Pero la franquicia te exige que tenga unas calidades, ¿no? Porque es una cuestión de prestigio ir allí. Y algunas no son tan caros. Si pillo una época baja y tal, no son destarifados de precio, ¿eh? Y hay muy buena relación. O sea, a mí es de los hoteles que más me gustan, ellos y los Meridian. Bueno, los turistas se refugian como pueden del calor. Me parece que fue Alberti el que escribió Roma, peligro para caminantes o algo así, pues hablaba del verano, las rutas que habían que seguir para tener sombra. Bueno, Roma tiene un río, tiene unos veranos muy tórridos, pero aquí en los países meridionales, ¿quién no tiene un verano tórrido? Quitando el norte. Bueno, Bárbara Jata es la directora de los Museos Vaticanos, y sale de uno de los pasos de los edificios de la Santa Sede, que está tocando así, pero a pocos metros. Ella, me parece que es un artículo del ABC, creo que de La Vanguardia, lo que os voy a contar hoy. Está dirigiendo una decena, me mandan, en cuanto me pongo al canal, me mandan anuncio. Ella está dirigiendo una decena de arqueólogos, me imagino que lo ha puesto, pues claro, ellos también les compete todo lo que está pasando allí cerca, porque esto es muchísimo más grande, pero no lo van a desenterrar, porque entonces no podrían hacer el hotel. Bueno, ella, la directora del Museo Vaticano, está controlando la decena de arqueólogos que desde hace 3 años trabajan sin descanso en el patio escondido a la vista del visitante del Palazzo de la Rovere,
que es un lugar donde acaban de encontrar uno de los tesoros. Es que ahí tiene muchísimos más, pero mira, por ejemplo, yo he visto en el Iván de Valencia, descubrieron, cuando fueron a hacer los cimientos, descubrieron que estaba allí la antigua muralla musulmana, ¿no? ¿Y qué hicieron los arquitectos? Pues que dejaron esa muralla, le pusieron un cristal grueso, entonces cuando estás visitando, ves la muralla que se ha quedado ahí como si fuera una escultura, ¿no? Ay, mis gafas, las pobres que están de capa caída. Pero creo que en este caso lo que van a hacer va a ser, lo cubren de arena para que no sufra daños, pero después, digamos, de conseguir todo lo que es la información. Eso lo vi también en el Palacio Real en Valencia, que descubrieron el Palacio Real haciendo una obra de una zona que es muy, muy transitada y tuvimos que estar hechos polvo porque teníamos que darle una vuelta a la ciudad porque esa zona estaba totalmente bloqueada y como no sabían qué hacer, lo que hicieron fue cubrirlo de arena porque era imposible desenterrar todo aquello y una ciudad de 1 millón de habitantes, dejarla hecha polvo con el tránsito que tenías que dar unas vueltas larguísimas. Bueno, aquí van a hacer algo parecido, ahí es sacar la información, cubrirlo con la arena que no va a hacer daño y continuar con la obra. Bueno, esto forma parte de los tesoros artísticos de la Roma imperial que habían quedado olvidados en el pasado, yo que sé, al paso de los siglos. Esto ha sido un descubrimiento totalmente excepcional, de excepcional importancia, según la superintendente, es que me hace mucha gracia los nombres, Daniele Poro, que es una jefecilla de Roma. Están allí todos colaborando porque están trabajando contra el reloj. Se trata del teatro de Nerón, como os he dicho, el déspota Nerón, emperador de la dinastía Julia Flavia, que había hecho levantar para ensayar sus místicas exhibiciones de que tocaba el arpa de música y poesía para autobombo en el Campo Marte, el Campo Marcio que llaman ellos. Hasta ahora, Campo Marcio donde está la mano esa que mete. Hasta ahora solo Campo Marcio donde estaban también las tropas, etc. Hasta ahora solo se imaginaba la existencia, gracias a los relatos de fuentes antiguas, como os he dicho, de Plinio, Suetonio, Tácito, que identifican esta estructura, los llamados Horti de Agripina, que son la I en italiano siempre es plural, que son los antiguos jardines y residencias entre la actual colina vaticana y el monte Gianicolo, que Agripina la Mayor, madre de Calígula y abuela de Nerón, mandó construir. Bueno, nunca se había encontrado trazos de esta existencia, de este teatro, al que, mira, esto pasa como cuando hacen el ferrocarril, en mi tierra encontraron cantidad, yo que sé, la cultura campaniforme y tal, claro, es que rascan la tierra, empieza a salir por ahí todo lo que ha habido con anterioridad, una suerte, porque aprendimos de nuestro pasado muchísimo. Pero claro, las obras del tren que suponían infraestructura y modernización tuvieron que seguir adelante, a pesar de muchas veces destrozan, al que rodea una aureola de leyenda, hasta que unas excavaciones situadas en el 2020 para construir el parking del Four Seasons, que os he dicho, en los alrededores del Vaticano, han sacado a la luz una estructura que los expertos han identificado con este edificio de 42 metros de diámetro. Eso lo explica el director científico de la excavación, que es el arqueólogo Alessio de Cristofano. Bueno, él dice, tengo que leerlo, era un teatro conocido a través de las fuentes que lo colocaban en los alrededores del Vaticano. Sabemos que formaba, claro, porque lo saben por las fuentes, sabemos que formaba parte de los jardines de Agripina y creemos que es porque la estructura tiene forma de cavea, porque los materiales y las marcas son todo en la etapa Julio a Claudia, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, y porque incluso hemos encontrado fragmentos de estuco pintado en un dorado muy parecido a la de las Domus Aureas. La Domus Aureas supuso una revolución cuando se descubrió la villa de Nerón, influyó muchísimo en arte. Nunca se había encontrado trazos de la existencia de este teatro al que rodeaba una aureola de leyenda y misterio. Bueno, el teatro está conformado por dos estructuras. Todo esto lo he puesto en el blog. La primera es un edificio con una planta de forma de hemiciclo, un sistema de acceso con escaleras compatibles con la cavea teatral que contenían gradas para el público. También contiene lo que sería el escenario con decoraciones así muy, muy profuso de decoraciones y, de orden jónico, y este estuco cubierto con el tipo de lámina en que aparece la Domus Aurea
es archiconocido, el archiconocido Palacio de Nerón, que os he contado que tuvo muchísima influencia en el arte. El segundo edificio tiene varias habitaciones que seguramente se dedicaban a las funciones. A este le gustaba performance de servicio del teatro como almacén de decorado o el vestuario utilizado para las representaciones. Las excavaciones han mostrado 5 enormes columnas que están en muy buenas condiciones, una de mármol africano. Es que se notaba el poderío que tenían, las importaciones que hacían de mármol, donde estarían los africanos. Los expertos dicen que la riqueza de los detalles les ha reafirmado en identificar que la estructura con el teatro del tiranazo de Nerón, que pasó a la historia por su crueldad. Cuenta la arqueóloga María Dimento, aludiendo a la práctica de antigua Roma de eliminar los rastros que permitieran recordar a un condenado como enemigo de Estado tras su muerte, como le sucedió a Nerón. Dice: además, a partir de finales del siglo I después de Cristo, el edificio cambia de función y deja de ser lujoso. Que querían borrarlo, como pasaba también en Egipto cuando le machacaban los sellos. Desaparece. Eso encaja con la tradición de la Dramatis Memoriae. El edificio es un palacio histórico de finales del siglo XV que acoge la sede de la orden ecuestre. Esto es lo que fue después de los caballeros o sea, lo que se superpone al Teatro de Nerón, los caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. Estaba en obras como parte de un proyecto para convertir una parte de él en este hotel de lujo, mientras la intención era restaurar el patio del jardín renacentista, que tiene una fuente preciosa que se va a quedar, que lo decora en sus inicios, pero nadie podía imaginar en absoluto que las obras terminarían desvelando lo que era el antiguo Teatro de Nerón, y que todo apunta que es el teatro que lo daban por perdido. Pensaban al principio que era de un emperador por las riquezas que tiene, pero sin embargo ahora, al ser el Teatro de Nerón, era de los más notorios de la antigua Roma, porque Nerón amaba el espectáculo, es la exhibición. No solo eso, sino que gracias a que estaba muy bien conservado, intacto desde su construcción, los arqueólogos han logrado sacar a la luz toda la secuencia de 14 estratos de historia que se superponen por encima de la ciudad de Roma hasta el Renacimiento. Pero claro, cuando vas desenterrando algo, lo haces de lo más próximo cronológicamente a lo más antiguo, empezando por la etapa medieval, los periodos más desconocidos para la ciudad eterna, como el siglo X. Y dice la arqueóloga Dimento, dice: por ejemplo, hemos encontrado 7 cálices de cristal, de los que solamente había otros 7 ejemplares en el mundo. O sea, que han encontrado cosas maravillosas y muy bien conservadas. También han hallado varios restos de actividades, que Roma también fue saqueada, fue invadida, fue de todo, le pasó de todo. También se han encontrado restos de artesanía. Tanto la localización como la línea temporal hace pensar que se trataba de la Schola Saxonum, una de las más antiguas casas que acogía a los peregrinos que iban a Roma a visitar. Ya os he dicho que lo mismo que la gente iba a la Meca, los cristianos iban a Roma durante una época, iban a visitar la tumba de San Pedro, donde se encontraba el antiguo circo de Calígula y de Nerón. Sin embargo, muy pocos privilegiados podrán ser testigos de este hallazgo que se ha hecho, porque pronto lo van a enterrar. Tened en cuenta que hay una inversión millonaria para hacer un Four Seasons y su aparcamiento. El parque del Four Seasons se construirá, y también el jardín del renacentista original, lo que tenían proyectado. Los arqueólogos explican que desenterrarlo al completo y abrirlo al público es muy complicado, muy difícil de gestionar por las condiciones de humedad que se dan, porque está muy cerca del río Tíber, y los cambios de temperatura. Eso sí, su historia se contará en 2 museos que van a crear pronto, uno sobre la fase medieval vinculado a los peregrinos, y otro sobre, os tengo que hablar de los peregrinos de Roma y los peregrinos de Santiago de Compostela, los peligros que tenían que pasar, y otro sobre la etapa romana, que contará la historia del Teatro de Nerón, como no. Espero que os haya gustado y hasta mañana.